Bueno, pues estas charlitas, que esta es la quinta, es del itinerario de formación y comunicación del archivo de la Fundación. Ya os digo, esta es la quinta charla y en principio es como una especie de itinerario de formación y comunicación continua que hacemos desde el archivo para intentar, por un lado, dar formación al grupo de colaboradores y colaboradoras de la FAL, dar también formación a los investigadores e investigadoras de la FAL y dar también hacer un poquito de comunicación relacionada con el tema del archivo, es decir, hablar un poco de los fondos del archivo, hablar de los procesos de descripción, del estado en el que se encuentran esos procesos de descripción y, en principio, comunicar un poco los avances en todo el trabajo de archivo, ¿no? Esta parte, que está relacionada con el fondo de cartelería, hemos elegido 3 carteles de la guerra civil, del fondo de guerra, pero ya veréis que os voy a hablar en principio de todo el fondo de cartelería de la Fundación, no solo lo relacionado con el fondo de guerra, y en principio lo que haremos será pues eso, un barrido por todos los fondos del archivo de la Fundación. Lo que haremos será hacer una pequeña introducción al valor que tiene un poco la cartelería, ¿no? como tipología documental clásica de la propaganda política, pero no solo. Hablaremos un poco de los fondos de cartelería. Eso como introducción, hablaremos de los fondos de cartelería de la FAL haciendo un recorrido cronológico. Y al final lo que haremos será un acercamiento a los usos que se hace de la cartelería de la Fundación que nos permiten entender el posicionamiento político de la FAL como archivo político, como archivo posicionado, ¿vale? A diferencia de otros archivos institucionales o otros archivos que tienen un carácter, bueno, por llamarlo de alguna manera, más neutral. Cuando pensamos en cartelería y pensamos, por ejemplo, en la cartelería política española, la de la guerra, pensamos en esa cartelería muy colorida, ¿no? En una cartelería de gran formato, pero en realidad la cartelería política, si se analiza, tiene que ver un poco con todo el desarrollo que tiene la cartelería publicitaria en el contexto de la Segunda Guerra, del segundo proceso de industrialización, de la segunda fase de la industrialización, finales del 19, principios de los 20. Esa cartelería colorida, asociada, digamos, al mundo del consumo, de la publicidad, de las marcas, que se empieza a consolidar a finales del 19 y que digamos, tiene su explosión a principios del siglo XX, ¿no? Pues se ejemplifica mucha cartelería, digamos, de carácter muy diverso, ¿no? Pues, por ejemplo, la cartelería cinematográfica, como estos carteles de películas. En la cartelería en España, la cartelería que tiene que ver con la tauromaquia, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el anuncio de festividades o celebraciones de este tipo, ¿vale? Que sería, digamos, como un tipo de cartelería muy característica del Estado español. Este cartel, por ejemplo, es de la fiesta de San Fermín en Pamplona de 1910, ¿vale? Del año que se funda CNT. Cartelería asociada, por ejemplo, al mundo del jazz. Es decir, hay que pensar en que todo este tipo de cartelería tan bonita está asociada al mundo de la publicidad, y este diseño, digamos, de afiches, carteles y demás, pues también tenía su correspondencia pues, en las revistas, en el diseño de placas metálicas y demás, ¿no? Esto es, por ejemplo, un cartel súper bonito de una fábrica de licores de Constantina, para hacer un poco la idea, ¿no? de todo este tipo de cartelería, la que sería cartelería de carácter publicitario comercial, y que es muy típica de esta segunda fase del proceso de industrialización, ¿no? Donde el consumo, digamos, se vuelve una herramienta clave, y el consumo de bienes de consumo, valga la redundancia, se fomenta a través de la publicidad y de este tipo de cartelería, ¿no? Aquí está, por ejemplo, me he traído este cartel de Cinzano, un poco por la curiosidad, ¿no? También de la semejanza o este tipo de historias que hay, ¿no? entre
entre la bandera roja y negra, ¿no? Y esta bandera azul y roja, azul marino y roja, ¿no? De Cinzano, que era bebida consumida en Barcelona en la época. Y para que veáis un poco las concomitancias que hay y el servicio también un poco que hace de consultoría a la propia fundación relacionado con sus fondos, pero no solo, ¿no? Pues pongo, por ejemplo, este cartel de Cinzano con esta publicidad y os pongo, por ejemplo, este cartel de una exposición que hay en Barcelona en 1929, ¿vale? Esta es una consulta que me llegó la semana pasada, que una de las archiveras del arqueológico, del Museo Arqueológico, está fichando este cartel y de repente nos dice si este cartel tiene algún tipo de relación con el movimiento libertario, si el autor del cartel tenía algún tipo de relación con el movimiento libertario. Y el caso es que se supone que no hay bandera rojinegra hasta el año 31. Este era además un asesor comercial de Cambó. No creo yo que un asesor comercial de Cambó fuese afiliado a CNT, ni muchísimo menos. Y además, cuando hace este cartel se supone que reside en París y no hay ningún tipo de conexión. Pero el caso es que os pongo lo de Cinzano y os pongo esto, porque como sabéis que García Oliver se autoatribuye la creación de la bandera rojinegra, una de las tesis de un compañero del Todo por Hacer, de Ángel, es que García Oliver estaba muy influenciado por la marca Cinzano, porque era camarero. Es una pedrada de Ángel, pero tiene cierta lógica. Sí, sí, ya sabéis esta historia de que hay dos grupos, el grupo bandera roja, el grupo bandera negra, lo cuenta en el Eco de los Pasos. Pero la verdad es que esta historia que dice Ángel me llamó la atención. Pero también es verdad que este cartel tuvo una circulación enorme. Este cartel tuvo una circulación enorme. Yo la primera vez que lo he visto, ¿vale? El cartel en viejo se puede adquirir por poco precio y eso implica que tuvo que tener una circulación, una tirada importante, ¿vale? Y es muy curioso que tenga este diseño y que sea 2 años antes de que supuestamente aparecieran las banderas rojinegras por primera vez en Barcelona, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando de eso, ¿no? De cartelería publicitaria muy típica, ¿no? De esta segunda fase del proceso de industrialización, ¿vale? Sin embargo, aquí nos centraremos obviamente en la cartelería política y, bueno, vamos a pensar que la cartelería política en el periodo, por ejemplo, de entreguerras, ¿no? Desde 1918 hasta 1939, pues siempre pensamos en la cartelería soviética, en la cartelería alemana, que sería un poco lo que estaría en las raíces de esa cartelería política elaborada en el Estado español, ¿vale? Aunque la cartelería política no está asociada, digamos, a regímenes o a partidos concretos, está asociada, digamos, incluso a entidades gubernamentales, porque antes del surgimiento de la radio y de la televisión, la cartelería política era una herramienta de propaganda de la que echaban mano los gobiernos, las administraciones, se utilizaba para hacer propaganda, pero también para comunicar cosas. Era muy habitual, por ejemplo, que las entidades locales, que los ayuntamientos, pues a través de cartelería comunicasen sus bandos, es decir, muy prototípico, ¿no? Y en el ámbito, por ejemplo, de lo que es la comunicación gubernamental, es muy clásico, ¿no? El llamamiento a filas, ¿no? O ese tipo de cartelería elaborado por los gobiernos para llamar a filas, por ejemplo, para los distintos conflictos, ¿no? Entonces hay iconografías que a lo largo del siglo XX se repiten, ¿vale? Que es este cartel, ¿no? Señalando, ¿no? Para que te afilies, para que te movilices, para que te apuntes, ¿no? Este es un blog que tenía yo hace 1000 años. Siempre me ha interesado la cartelería política y luego a la hora de la verdad, ¿no? Pues, bueno, estos carteles, ¿no? Con el llamamiento, ¿no? Pues son de todas las épocas. Se repiten en distintos contextos y es por eso, ¿no? Señalando a quien lo está viendo, pues para afiliarse, para movilizarse o para lo que fuera, ¿no? Y algunos de estos están elaborados por organizaciones políticas, pero bueno, otros no, están elaborados por los gobiernos, ¿no? Aunque, ya os digo, en principio, cuando pensamos en cartelería política, en gráfica política del periodo de entreguerras, siempre se nos viene a la cabeza la cartelería soviética o la cartelería alemana. Pues, no sé, ¿sabes? La cartelería soviética, además, de muy distintos tipos, ¿no? Porque sabéis que estaba esta pelea entre la gráfica, digamos, de carácter más convencional, pues llamarlo de alguna manera,
pues más naturalista y aquella pues un poco más vanguardista, ¿no? Pues esta sería a lo mejor con un tipo de gráfica más convencional, ¿no? Con un dibujo más normativo, por llamarlo de alguna manera. Esta que está hecha a base de un fotomontaje, esta iconografía clásica, la cuña de Lissitzky, que es como más vanguardista, ¿vale? Y ahora, para que veamos un poco, ¿no? Esa genealogía de la cartelería de guerra o de la cartelería política que conservamos en el archivo de la Fundación, concretamente en la parte de guerra civil, pues a lo mejor sí que puede haber una influencia más directa en todo lo que es la cartelería política de entreguerras, pero esas genealogías no llegan solo a la guerra civil, ¿vale? Esas genealogías llegan hasta nuestros días, ¿vale? Esto es un cartel soviético, ¿vale? Una mano roja parando una garra, que entiendo será la garra del fascismo o algo así. Pero esto es un cartel que no lo vamos a poder leer, ¿vale? Muy bien. Pero bueno, lo recuperamos rápido. Alto al invasor, que no sé si os suena, este cartel. Este es un cartel que se hace en guerra en España y utiliza ese motivo, ¿no? De la garra. Los diseñadores republicanos estaban muy influenciados por la cartelería soviética y es un cartel básicamente anti-italiano, ¿no? Antifascista y... Igual en esperanto con los puñales. Sí, totalmente. Este símbolo se utiliza muchísimo. Supongo que el primer cartel es este cartel soviético que hemos visto por primera vez, ¿vale? Pero bueno, es que llega a nuestros días, ¿vale? El cartel del ECO. Claro, o sea, son genealogías que tienen un largo recorrido y que toda la gente interesada un poco en la cartelería política pues lo va utilizando, dándole vueltas de una manera u otra, ¿no? Entonces, pues imaginaros, ¿no? Cartelería soviética que llega prácticamente hasta nuestros días, hasta ahora mismo, ¿no? Claro, esta cartelería es importante como referente, ¿no? Como referente para el diseño de la cartelería política de guerra civil. Y por otro, a lo mejor, espacio o territorio donde se ensayó muchísimo, entre otras cosas, un poco por la pelea ideológica también a pie de calle, a nivel de control territorial, incluso barrio a barrio en algunos sitios como Berlín, pues en Alemania, ¿no? Como sabemos, ¿no? El cartel político en el contexto de la Alemania de entreguerras pues, implica control de zonas, implica demostrar poder político en lo que tiene que ver con el mantenimiento de los carteles durante un cierto tiempo en mitad de las calles. Se sabe que pues, evidentemente que se tapaban los carteles unos a otros, como hemos hecho todo y como se sigue haciendo, ¿vale? Pero la cartelería política en Alemania marcaba muy bien qué zonas estaban bajo predominio de unas organizaciones políticas y bajo predominio de otras, ¿no? Generalmente asociamos este tipo de cartelería política en el contexto alemán al pegar los carteles en las calles, que evidentemente se utilizaban para eso, pero era muy normal también que los carteles se utilizasen en montajes de este tipo, ¿no? Pues los típicos carteles que del compro oro y demás se utilizaban para moverse por la calle. Y es muy normal pues, encontrar este tipo de fotografías, ¿no? De carteles con las listas electorales, ¿vale? Estas son de las elecciones del 32, con las distintas listas electorales y con las distintas organizaciones, ¿no? Pues estos dos carteles de la lista número 2, que son las listas nazis, era la lista para votar al partido nazi, ¿vale? La del Centrum, que es la 4, los socialdemócratas, que es la 1, y los comunistas, que es la 3, ¿no? Pues estos son carteles de los que se pegaban por las calles, pero montados en este tipo de cartelas que se utilizaban pues, justo antes de entrar a los colegios electorales, ¿vale? Pues este es un cartel nazi que es igual que el que lleva este hombre, este SA, supongo, camisa parda, un cartel del Centrum, que era una organización de derecha que en principio estaba enfrentada a los nazis, pero bueno, luego fue absorbida en gran medida por ellos también. Un cartel del SPD,
de los socialdemócratas, el cartel de la lista comunista. Y este tipo de cartelería, ¿no?, de diseños que se utilizan en cartelería política también influyen mucho, o se hacen de manera más o menos al mismo tiempo que se hace este tipo de cartelería política, pues se utilizan este tipo de diseños en la prensa política de la época. Lo que pasa es que en Alemania sí que es verdad que hay un salto, porque hay revistas políticas, en este caso como AIZ, muy importantes, con mucha distribución y con un diseño político de vanguardia que básicamente hacían los comunistas, ¿vale? Pensamos que en este momento, estamos hablando de finales del 20, principios de los 30, España estaba como muy aislada de todo esto, no era así. Por ejemplo, Mateo Santos, que era un cineasta español muy influenciado o muy afín a la CNT, en el año 32 ya está escribiendo un folleto relacionado con el cine nazi como herramienta de propaganda, en el año 32, que se publica aquí en España. Y había muchos diseñadores con la pista, muchos diseñadores en el Estado español, con el ojo puesto en lo que se estaba haciendo en Alemania. Y de hecho este tipo de revista, AIZ, que es una revista donde se usa el fotomontaje de manera brutal, pues luego influenció mucho pues, en Estudio, ¿vale?, que esta es una portada de Renault. Estudio, una revista española, valenciana concretamente, que es la continuadora de Generación Consciente. Generación Consciente es una revista neomalthusiana del anarquismo individualista que tiene que ver con el control de la natalidad, con todas las corrientes del anarquismo individualista, pero en el año 27 cambia su nombre de Generación Consciente a Estudio y cambia completamente el diseño gráfico. Y a ese diseño gráfico, ¿no?, a esa concepción moderna de la revista política, ese cambio de diseño se lo dan Renault, que luego fue director de Bellas Artes durante la Guerra Civil y se hizo un ferviente comunista, y Monleón, que le acompañó en el diseño de la revista, que fue anarquista hasta el final de su vida. Bueno, era un diseñador anarquista en guerra y en el exilio también lo fue, ¿vale? Entonces vemos una relación entre la cartelería política y el diseño de revista o la propaganda, digamos, no solo en el cartel publicitario, o sea, en el cartel propagandístico. Ya aterrizando un poco en lo que sería los fondos de la FAL, y para que veamos un poco que esta comunicación política, la FAL no tiene, digamos, como carteles tan antiguos, porque los carteles más modernos son los de guerra, pero sí que es verdad que es muy significativo. El único cartel que tenemos del 36 para atrás es este. También está relacionado con Alemania, aunque sea indirectamente. Un segundillo, compas, que no la quiero liar. Vale. Este es el único cartel que tenemos del año 36 para atrás. Estaba en un fondo personal, en el fondo personal de Juan Jiménez, completamente doblado, ¿vale? Y no sabíamos si era una reproducción facsimilar o no, ¿vale? Una compañera que nos echa un cable, digamos, en el grupo de colaboradores del archivo nos verificó que era un original, ¿vale? Y es un original porque lo mismo, en viejo se vende no por demasiado dinero, ¿vale? Y tuvo una circulación brutal, es decir, de este cartel se imprimieron miles de copias, ¿vale? Este cartel tan raro en principio, que es un cartel del año 18, de 1918, y es un cartel que está denunciando el hundimiento de... Como sabéis, en 1918, en la Primera Guerra Mundial, España es neutral en la Primera Guerra Mundial. Entonces, España lo que hace es comercial con los dos bandos, tanto con los aliados como con el eje. Y este es un cartel que está denunciando el hundimiento de barcos españoles por parte de la Marina alemana. Se supone que son barcos españoles que están ayudando a los aliados, ¿no? A Francia, a Gran Bretaña y a partir de 1917 a Estados Unidos, ¿vale? Se supone que son barcos, digamos, pues de mercancía o de avituallamiento que son de la Marina Mercante Española, ¿no? Y que han sido hundidos por los alemanes. En realidad nosotros este cartel lo hemos estado rastreando, yo pensaba que era en un primer momento que podía formar parte de un encarte, que podía ser un encarte como algo que formaba parte de
que se regalaba con algún periódico. Yo pensaba que se podía regalar con El Imparcial, que era un periódico aliadófilo, pero yo creo que no, porque investigando un poquito hace una semana, un poco para dar la charla y para ver un poco cómo podíamos describir este cartel, yo creo que probablemente sea un encarte que se daba con los aliados, que era un periódico que se hacía en Madrid en 1918 y que directamente era un periódico que se hacía para apoyar a los aliados. Era un periódico directamente aliadófilo, ¿vale? No como El Imparcial, que El Imparcial era un periódico generalista y su línea editorial era apoyar en cierto sentido a los aliados. Pero si veis esta gráfica, ¿no? La gráfica de la mancheta, no se ve muy bien, ¿no? Pero estas S, a mí particularmente me recuerdan totalmente a estas, ¿no? Es decir, que yo creo que esto era un encarte de este periódico, es decir, esto se metía en la página central y se daba con cada ejemplar que se vendía, ¿vale? Pues ya está. Yo creo que habrá que investigar este periódico, Los Aliados, y este es como el cartel más viejo que conserva la fundación, ¿vale? Un cartel con los barcos aliados españoles derribados o hundidos por la... que yo era algo que sabía, ¿no? Pero no sabía que habían sido tantos, ¿no? Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que aquí se pone el número de toneladas que tenían los barcos, ¿eh? No estamos hablando de cosas menores, ¿eh? Hunden, por ejemplo, el 11 de septiembre de 1916, por ejemplo, hunden un barco que se llama Luis Vives con 2.150 toneladas, ¿eh? Es decir, yo entiendo que estos barcos eran fundamentalmente de apoyo a Francia, ¿vale? O de apoyo a Gran Bretaña, ¿no? Y pues serían con materias primas de uso militar o no. Pero bueno, ese es el único cartel de preguerra que tenemos. Ahora, en principio, nos meteremos ya a hablar un poquito de la cartelería que conservamos de la Guerra Civil, pero no solo. Generalmente la gente se piensa que tenemos mucha cartelería de la Guerra Civil, pero la FAL no es ni por asomo el archivo que más cartelería de la Guerra Civil tiene, ni el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, ni nada. A día de hoy, el archivo que más cartelería política de la CNT y del Movimiento Libertario tiene sigue siendo el Centro Documental de la Memoria Democrática, ¿vale? Salamanca, el archivo de Salamanca. Todos estos carteles son los carteles del CNT y del Movimiento Libertario que conserva Salamanca. Todo esto. Nosotros tenemos copias de algunos, ¿vale? O sea, copias originales de algunos de ellos, pero fijaros la colección que tiene Salamanca de cartelería libertaria. Claro, esta cartelería, ¿por qué está en Salamanca? Esta cartelería fue robada por la Delegación Nacional para la Recuperación de Documentos, que básicamente era una organización de gestión documental creada por el franquismo para matar a gente. Y esos carteles que hacen allí, la delegación a todas las zonas antifascistas donde llegaba el Ejército Nacional, iba saltando los locales obreros, iba robando documentación y esa documentación se procesaba para generar pruebas para matar a gente. Que eso es Salamanca. Eso es Salamanca, un archivo de la represión. Y estos carteles eran robados directamente para generar pruebas contra los impresores o para directamente perseguir a los dibujantes. Es decir, se utilizaban, digamos, como herramienta judicial para la auditoría de guerra y para la fiscalía de cara a luego poder acusar en un consejo de guerra a los trabajadores, por ejemplo, de una de las gráficas que había producido este cartel, por ejemplo. ¿Vale? Que en este caso, pues no sé, la gráfica que sea, ¿no? O, por ejemplo, para juzgar a Rivera, ¿no? Pues es básicamente la delegación. La delegación es cuando llegáis a una localidad, por ejemplo, de la retaguardia aragonesa o de la retaguardia catalana, no vayáis a meterle fuego a la documentación de los rojos. No la vayáis a quemar. Esa documentación vamos a robarla, la procesamos y con esa documentación ya represaliaremos a mucha gente. Y esa documentación aporta mucha información del enemigo. Y esta cartelería forma parte de ese fondo, del fondo de lo que hoy en día es el archivo de Salamanca. Luego hay otro archivo
archivos del movimiento obrero, que son entidades privadas, con un catálogo muy importante. Un catálogo, digamos, de cartelería. Os lo digo también un poco, porque esto es algo que solemos hacer aquí en las jornaditas de formación, que es no solo hablar un poco de los propios fondos de la FAL. A mí, por ejemplo, cuando un investigador me está haciendo, ¿qué te digo yo? ¿Sabes? Me está haciendo una consulta porque quiere hacer a lo mejor una exposición de cartelería relacionada con, no sé, ¿sabes? Con la toma de... con la batalla, con el Frente del Norte, por ejemplo, con la toma, con el intento, digamos, de defender el País Vasco de las tropas franquistas. Esa consultoría nosotros la podemos hacer sirviendo fondos de la Fundación, pero intentando ayudar a los investigadores pues, con lo que sabemos. Porque estamos para ayudar, no solo lo utilizamos, no solo digamos, ofrecemos información relacionada con nuestros propios fondos, porque si no, no estaríamos haciendo bien nuestro curro, ¿no? Pues al margen de que Salamanca tiene muchísima cartelería, pues uno de los archivos que más cartelería política tiene del periodo de la Guerra Civil es la Fundación Pablo Iglesias. ¿Vale? La Fundación Pablo Iglesias del PSOE tiene muchísima cartelería política. Este es su catálogo. No tiene solo cartelería política de la UGT y del PSOE. Tiene mucha cartelería política de Izquierda Republicana, tiene también copias de documentación del Partido Sindicalista, de la CNT, de otras organizaciones obreras, ¿vale? ¿Y por qué os cuento esto? Tienen un catálogo muy bien hecho, ¿vale? Que se puede descargar en su página web y tienen todos los carteles digitalizados, los tienen en alta calidad y son una joya, ¿vale? ¿Por qué os cuento esto? Porque la FAL antes del 2007 no tenía ni un solo cartel de la Guerra Civil. Ni un solo cartel. ¿Entendéis que esto, un cartel de esto es una joya a todos los niveles, imaginaros, ¿no? Si nos ponemos en el peor de los casos, una joya del coleccionismo y al final una joya del coleccionismo es hablar de mucho dinero, ¿vale? Esta es la cartelería de guerra que tiene la Fundación, estos carteles nada más. Estas son las digitalizaciones de la cartelería de guerra que tenemos, ¿vale? Que son 30 y pico, ¿vale? Estos carteles llegaron a la Fundación en el año 2007. Antes del 2007, ya os digo, no teníamos ninguno y estos carteles llegaron a través de la Fundación Pablo Iglesias. Y os preguntaréis por qué. La Fundación Pablo Iglesias, en el año 1987, recibió una entrega de documentación brutal por parte de Defensa, del Ministerio de Defensa, porque imaginaros, en 1987, yo no sé si el PSOE estaba gobernando en mayoría absoluta, puede ser, o, bueno, Narcís Serra yo creo que era el ministro de Defensa en ese momento, y lo que hizo fue organizar un traslado de documentación que conservaba el Servicio Histórico Militar, que forma parte de los servicios del esquema, digamos, del Ministerio de Defensa, y lo que hizo fue organizar un trasvaso de documentación desde el Servicio Histórico Militar a la Fundación Pablo Iglesias. Carteles, prensa, muchas de esos carteles o de esa prensa no tenían nada que ver con las organizaciones socialistas, ni con el PSOE, ni con la UGT, ni con nada, ¿no? Entonces, eso, en el año 1987 le donaron una cantidad, le entregaron una cantidad impresionante de documentación a la Fundación Pablo Iglesias, ¿vale? Y en el año 2004, un investigador afín a CNT, Raúl Mateo Tal, que es un compañero de Aragón, investigando temas relacionados con el anarquismo y con la revolución social en Aragón, se dio cuenta que en el archivo de la Fundación Pablo Iglesias había un montón de documentación vinculada con la CNT, que no tenía ningún tipo de contacto con la UGT, y que además tenía los sellos del Servicio Histórico Militar. Es decir, estos carteles están sellados por el Servicio Histórico Militar. No sé si lo veis aquí, con sus sellos. Aquí, si se mira, pone Servicio Histórico Militar. Bueno, no lo vais a ver, pero bueno, los compañeros que han visto los carteles de cerca saben qué tipo de sellos son. Servicio Histórico Militar, Archivo de la Guerra de Liberación, Documentación Roja, ¿vale? Eso es lo que pone en el sello. Se hizo una reclamación por parte de la CNT a la Fundación Pablo Iglesias y lo que hicieron fue digitalizar los carteles y pasarnos los originales a nosotros. Y esos son los carteles de guerra que tenemos nosotros. Los carteles de guerra que tenemos son carteles impresionantes. Cualquier persona que haya visto los originales los puede valorar, ¿vale?
con joyas únicas que en principio no son consultables prácticamente en muchos sitios, ¿sabes? O sea, están en poquísimos sitios porque no se conservan copias en archivos públicos y yo, no sé, por poneros solo no sé, por abrir unos pocos, esto es un cartel, por ejemplo, de Vicente Ballester, que es un diseñador de primer nivel. Este cartel siempre lo enseñamos en las visitas guiadas en el archivo porque Vicente Ballester tenía tanto trabajo durante guerra y yo entiendo que tenía tal reconocimiento que a mí me da la sensación de que él lo que hacía era como hacer esbozos de los carteles y como si fuesen un taller de Leonardo, había alguien que los desarrollaba por él, ¿no? Y es bastante interesante porque el cartel está firmado por Vicente Ballester, ¿vale? Pero debajo, aquí no se aprecia bien, pero pone taller de cartelistas CNT, ¿vale? Es decir, probablemente el cartel fuera diseño original de Vicente Ballester, pero quien llegó a terminarlo eran los talleristas de CNT, que no quieren ocultar su autoría, que es bastante interesante, ¿no? La autoría creativa de Vicente Ballester, que en este caso era el artista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego los compañeros del taller de cartelistas de CNT que acaban de desarrollar el cartel, ¿no? Carteles de milicia, como este cartel de la columna España Libre, que es una columna que tuvo desempeño aquí en Madrid, que luego formó parte de la 70 Brigada Mixta, de la 14 División con Mera. Es decir, esto es un cartel también chulísimo. O este cartel, por ejemplo, que hicimos una pieza del mes hace unos meses, que es como un documento. Lo que hacemos es que cada mes seleccionamos un documento de la Fundación y hacemos como un pequeño acercamiento. Y que justo después de hacer una pieza del mes, el Reina Sofía lo compró. Lo compró para el museo y lo compró por un dineral. Nos pidieron también un poco de consultoría porque no sabían muy bien quién era el autor del cartel y el autor del cartel es Muro, ¿no? Pues este cartel, por ejemplo, siempre lo explicamos en las visitas guiadas, también un cartel tremendísimo. Es un cartel que supuestamente tiene producción entre diciembre del 36 y enero del 37. Los nacionales no pueden tomar Madrid, no pueden rendir la ciudad. Entonces, cuando empiezan los bombardeos a muerte sobre la ciudad. Y Muro lo que hace es que, utilizando la esvástica, hace un fotomontaje. Pues imaginar, esto recuerda a Gaza directamente. Va numerando las fotos, ¿no? Y va diciendo dónde, por ejemplo, la foto número 9, dónde ha sido tomada, ¿no? Pues la foto número 9 ha sido tomada, efectos del bombardeo en la calle Alcalá, esquina a Puerta del Sol. O sea, es una joya en el sentido de que utiliza el fotomontaje, utiliza la esvástica, la barbarie fascista en Madrid, y luego muy significativo el uso de la palabra Kultur, en alemán directamente, porque hay que entender eso, ¿no? Que estamos hablando de un cartel de finales del 36, principio del 37. En el verano del 36 los alemanes habían organizado las Olimpiadas de Berlín y estaban vendiendo una imagen, ¿no? De civilización, de tal, ¿no? Y claro, y aquí Muro lo que hace es decir, esta es la cultura alemana, ¿no? Bombardear, ¿sabes?, a la población civil. Y es también bastante interesante, ¿no? Porque se supone que aquí en un determinado momento, yo esto no lo sabía, ¿no? Pero hay un libro de Nico Ross, que es un antifascista holandés, que se llama Reportaje antifascista, y decía que, claro, que si moría un aviador alemán, yo creo que lo cuenta en Reportaje antifascista o en Goethe en Dachau, y dice que, claro, que en principio se suponía que los alemanes no estaban aquí en una acción militar, ¿no? O sea, ellos reconocían que habían hecho el transporte desde África a España, pero no se suponía que no estaban bombardeando población civil ni nada, ¿no? Y dice Nico Ross que si había dice Nico Ross que es un periodista holandés que conocía muy bien, comunista, que conocía muy bien el régimen nazi y que luego lo padeció en sus carnes, que en este contexto, ¿no?, final del 36 y demás, si un aviador alemán moría en España, sus mujeres en Alemania no se podían vestir de negro. Nadie podía saber que los alemanes estaban aquí en acción militar de ese tipo, ¿no? No sé qué de verdad hay en eso, pero me parece como interesante, ¿no? Y ya os digo, ¿no? Hay carteles también de mítines, por ejemplo, de los que se dieron en Madrid,
carteles organizativos, como este cartel del Sindicato de la Industria del Vestir. Pero ya os digo, imaginaros, ¿no? Qué poquitos carteles conservamos en el archivo de la Fundación, en el archivo de la CNT, cuando Salamanca, ¿no? Pues tiene esta barbaridad, ¿no? Así están las cosas. Por ejemplo, tiene un cartel del Congreso Regional de Mujeres Libres, ¿no? De Cataluña, y nosotros no tenemos ni un cartel de este tipo, ¿no? Pero bueno. Este es el archivo de la represión y allí está, ¿no? Estos, ya os digo, son los carteles de guerra que tenemos, que son poquitos, pero los carteles de guerra que tenemos son poquísimos en relación a todo lo demás. Pero además es que el fondo de cartelería los fondos de gráfica política de la Fundación no son los únicos que tienen que ver con este tipo de comunicación gráfica, ¿no? La comunicación gráfica en formato cartel, que es la más conocida y la más estudiada y demás, no deja de ser una comunicación política muy asemejable, por ejemplo, por lo menos en los diseños y en los tiempos de producción y demás, sobre todo aquí en el Estado español, a la gráfica política en formato de adhesivo, ¿vale? Entonces, claro, generalmente los investigadores que estudian la gráfica política, por ejemplo, del movimiento ecologista o lo que sea, pues estudian los carteles que conservamos del movimiento ecologista en la FAL, pero estudian también las pegatinas, ¿vale? Esta es una parte de los fondos de adhesivo que tiene la FAL, ¿vale? Esta es la digitalización en bruto. Tenemos como unas 3.000 pegatinas descritas ahora mismo, que son una mínima parte de lo que tiene la Fundación. Nos pueden quedar a lo mejor como, no sé, 15 veces más pendientes de digitalización. Pero este tipo de gráfica en formato adhesivo es la gráfica que utilizan, por ejemplo, por los historiadores que trabajan con la Fundación a nivel, pues, de seguir la pista de determinadas manifestaciones, a determinados movimientos y demás, ¿vale? Porque al final, y yo creo que esto es bastante interesante, ¿no?, que nos quede claro, claro, si veíamos antes los carteles de la Unión Soviética, veíamos los carteles de la Alemania nazi, eran importantes, evidentemente, hasta que los partidos, las administraciones, los gobiernos tienen capacidad de influencia en la población, sobre todo a través de la radio, de la televisión, pero las pequeñas organizaciones no tenían, bueno, hasta hace poco tenemos radios libres y demás, pero seguimos utilizando la cartelería política porque no teníamos esas herramientas de comunicación tan potentes, ¿no? Entonces, para seguirle la pista, por ejemplo, que os digo yo, al movimiento antinuclear en el Estado español, o por lo menos lo que tiene que ver con la comunicación política, o te acercas, por ejemplo, a su cartelería, a su adhesivo, o no entiendes prácticamente nada. Entonces, porque ese tipo de movimientos sociales no tienen los recursos que tiene el poder, con mayúsculas, ¿no? Entonces, o te acercas a su cartelería política o se entiende poco, ¿no? Nosotros, toda la cartelería política a nivel de conservación se conserva en el archivo que tiene la FAL en Juncler de la Sagra, que es un pueblo que está como unos 40 kilómetros de aquí de Madrid, y se conservan en estos planeros de conservación que están dentro de un depósito de conservación climatizado, ¿vale? Tenemos 7 planeros de conservación, ¿vale? Y en esos 7 planeros de conservación es donde se conserva toda la gráfica estirada, ¿vale? Ahí toda la cartelería estirada. Tenemos carteles enrollados, pero muy, muy pocos, ¿vale? Y esto es de lo que voy a hablar ahora, ¿no? De qué tipo de cartelería se conserva en estos carteles, en estos planeros y cuáles son los fondos que se conservan, los distintos fondos, ¿no? Haciendo, digamos, un recorrido cronológico, si hemos hablado del cartel soviético, del cartel alemán, de su influencia en la cartelería de la Guerra Civil, que es la que conservamos, pues claro, tenemos muy poquitos carteles de la Guerra Civil, pero quizá, y esto es importante, estos carteles que conservamos del exilio español en Francia, son muy valiosos porque prácticamente el único sitio donde se conservan es la FAL y tenemos muy poquitos, ¿no? Son muy poquitos los que tenemos. Los carteles de guerra son importantes, pero estos carteles, que son carteles muy sencillos, son carteles que lo que dan cuenta es porque se está celebrando un mitin en no sé dónde,
Pues claro, para la militancia libertaria, estos concretamente casi todos son de Francia, ¿no? Pero, por ejemplo, que nuestra gente, en el 39, quedando 4 gatos, habiendo perdido una guerra, sabiendo que los aliados no van a entrar en España después de haber estado luchando contra los nazis, ¿sabes? Pues que, por ejemplo, en el año 45 se junten en Marsella, organicen un meeting de este tipo, que luego vean las fotos, ¿sabes? Que había gente por doquier. Al final está hablando, aunque son carteles muy sencillos, lo que está hablando es de la capacidad organizativa que seguía teniendo el movimiento libertario en el exilio, que estamos hablando de miles de compañeros, ¿vale? Este cartel, por ejemplo, se hace en el 45 y en ese momento, en julio del 45, se había celebrado un pleno de la CNT en el exilio al que fueron 45.000 afiliados, representantes de 45.000 afiliados, ¿vale? Pero es que en el interior, en ese mismo año, en el pleno de Carabaña, que es un pleno clandestino que se hace en un pueblo de Madrid, la CNT del interior lleva más de 40.000 afiliados. Es decir, había 40.000 compañeros en el año 45 de manera clandestina, organizados en España, ¿vale? Según los datos que da Juan Pablo Calero, ¿vale? Ese pleno, como se sabe, pues bueno, estaba infiltrado por la policía y prácticamente el Comité Nacional que salió de ese pleno, pues fue arrasado por la policía y entre ellos César Broto, que fue el secretario general del Interior, que se pasó prácticamente toda su juventud en la cárcel, justo después de haberse sido elegido secretario de la CNT en el Interior, ¿vale? De la CNT clandestina. Estos carteles son importantes porque en España no se pueden consultar, nadie los conserva, ¿vale? Si quieres conocer un poquito este tipo de comunicación política de la CNT en el exilio, pues o pasas por el archivo de la FAL o no lo encuentras. Para que hagáis más o menos una idea de qué tipo de carteles son, pues al margen de este tipo de cartelería de los 40, este es uno de los carteles que se va a exponer en la exposición de homenaje a Cipriano Mera, ¿vale? Porque esto es un meeting denunciando el asesinato de Delgado y Granado, ¿vale? Y quien abre el meeting en París es Cipriano, ¿vale? Pues son carteles muy sencillitos, ¿vale? Pero que conservamos de un montón de sitios. Hace unos meses nos entró un cartel del exilio libertario en Argelia, en el norte de África. Un cartel súper sencillito que nos donó Ida Herrera. Y ya os digo, ¿sabes? Son carteles del movimiento libertario en el exilio, sobre todo en el exilio francés, que no se conservan en otros sitios. Aquí, ya os digo, hay 7 planeros. En estos 3 primeros planeros, para que hagáis una idea, en este de aquí, en este de aquí y en este de aquí, se conservan 5.000 carteles distintos, ¿vale? De los que tenemos 11.000 copias, ¿vale? Esos 5.000 carteles distintos, si son de CNT, tened en cuenta que podemos conservar más de 5, pero si no son firmados por CNT, generalmente no conservamos más de 5. El sexto ya pasa al fondo de intercambio, que son las carteles que utilizamos para intercambiar con otros archivos, ¿vale? O para donar, ¿vale? Pero la media que nos sale es muy poca. O sea, es como, tenemos 5.000 carteles, de los que hay 11.000 copias, pues tenemos prácticamente 2 copias de cada cartel, ¿vale? Y esa media nos baja muchísimo porque en este planero blanco de aquí hay muchísima cartelería internacional, de lo que prácticamente hay un cartel, una copia, ¿vale? Los compañeros de Iberia se iban a algún sitio, por ejemplo, y se traían carteles del extranjero, o cuando iban a algún congreso se traían carteles, y en la FAL hay carteles, por ejemplo, de Nicaragua, de Mozambique, de movimiento antiimperialista, de grupos armados, carteles de todo el mundo, ¿vale? Estos carteles tienen un nivel de descripción pírrico, ¿vale? De estos 5.000 carteles distintos que hay, solo hay una buena descripción para 400 de ellos, generalmente todos los que tienen que ver con mítines de CNT, ¿vale? Pero lo que intentamos hacer, como siempre explicamos en las visitas, es intentar respetar los procesos de trabajo anteriores, hechos con compañeros de los grupos de trabajo de la FAL anteriores, hechos con muy buena voluntad y con militancia, ¿vale? Entonces, imaginaros que en cada planero de eso hay como 30 bandejas. Vamos a ver un segundillo, compa. Si me veis un poquito espeso es que estoy regulera, ¿eh?
Estoy regular de salud, en serio. En cada bandeja de estas, pues imaginaros, en este planero solo hay carteles del sindicato, solo hay carteles de CNT, y en esta primera bandeja, por ejemplo, son carteles de CNT de mítines del 1 de mayo. Aquí hay carteles de CNT, imaginar, ¿no? De los sindicatos de ramos, de los sindicatos, por ejemplo, de comercio, yo qué sé, sindicatos de comercio, de transporte, de las secciones sindicales, carteles de CNT antimilitaristas, es decir, en este planero, carteles antirrepresivos, carteles firmados por CNT. En este segundo planero hay carteles fundamentalmente de movimientos sociales asociados al movimiento libertario, ¿no? O con cierta influencia, que por eso llegaron aquí, ¿vale? Y en este tercer, carteles ecologistas, feministas, antifascistas, anticarcelarios, de todos los movimientos sociales y de los nuevos movimientos sociales, que esto es algo bastante importante. Si tú quieres acercarte a la gráfica política del movimiento por la insumisión, si quieres acercarte a lo mejor a la gráfica política del movimiento feminista, del movimiento ecologista, del movimiento pacifista, de los movimientos sociales canónicos, ¿vale? Por mayo del 68, a lo mejor te puede acercar a otro archivo, ¿vale? Porque esa cartelería política es relativamente interesante o jugosa para las instituciones públicas o para los archivos de los partidos, aunque ni siquiera, ¿eh? Ni siquiera. Tú te acercas a muchos archivos de organizaciones políticas y conservan carteles de sus organizaciones y de sus frentes de masa y poco más. No conservan muchos más carteles de otras cosas, ¿no? Pero si tú te quieres acercar, por ejemplo, a los nuevos movimientos sociales, que son los movimientos sociales de finales de los 80, 90 y principios de los 2000, por poner un caso, si tú te quieres acercar a la gráfica política del movimiento por la ocupación, en España, ¿eh? En España, no estoy hablando de la ocupación histórica de los holandeses, ni de los crackers, ni nada de eso, ¿vale? Pues o pasas por la FAL o no puedes acercarte a esa comunicación política, porque son carteles producidos en A3, ¿vale? Fotocopiados, que no les dan valor histórico. Pero claro, es que esos carteles tienen el mismo valor histórico que un cartel de la Guerra Civil. ¿Entenderlo? Porque un archivo no es conservar los carteles de aquí a 10 años, es conservarlos de aquí a 500, 600 años. Este depósito, los compañeros del grupo colaborador lo saben, tiene unas condiciones de temperatura y de conservación óptimas como las que tiene cualquier archivo. El poder se ha preocupado durante muchísimo tiempo de conservar la documentación que le da derecho a unos pocos. Yo he trabajado con documentación de 1370 y es una documentación que genera privilegios para unos poquitos. Porque los pobres no sabían escribir en ese momento. Si tú consultas las actas de cabildo del Ayuntamiento de Jaén de finales del siglo XIV, son derechos para unos pocos por encima de unos muchos que no sabían escribir y que no generaban documentación. Y el poder se ha preocupado de conservar esa documentación. Por eso, siempre lo decimos, por eso los anarquistas a finales del 19 le metían fuego a la documentación. Porque era documentación generada por el enemigo contra ellos. Por eso en cualquier revuelta campesina andaluza lo primero que hacía era meterle fuego al registro de la propiedad, ¿vale? Pero esta documentación es la que generamos nosotros. Entonces esta documentación tiene que conservarse durante siglos, porque la documentación que, entre otras cosas, da cuenta de que el desarrollo del comunismo libertario, con todas sus complejidades y con todas sus contradicciones, fue real, ¿vale? Entonces, aquí, para que hagáis una idea, está todo ese tipo de cartelería política. Pues, por poner un caso, ¿no? Vamos a ponerlos, por ejemplo, con la cartelería, no sé, ecologismo, liberación animal. Estamos hablando de cientos de carteles, ¿vale? Este es, digamos, el backup que tenemos, que es la copia de seguridad fotografiada. Estos carteles no están digitalizados, lo que están es fotografiados para que en un determinado momento estas fotografías que conservan la información puedan ser descritas a distancia por grupos de colaboradores. Esto ya os digo, ¿no? No sé, carteles antinucleares, por abrir un al azar, ¿eh? Antimilitarista, insumisión, ¿vale? Cientos de carteles, ¿vale? O esto que os decía, por ejemplo, carteles anticarcelarios que no se conservan, lo mismo, ¿no? Carteles de la COPEL, carteles antirrepresivos, carteles de los 70, no sé, yo creo, fíjate, ¿no? Este es un cartel de
del Rubio, que fue un infiltrado que participó en el tema del Scala. Fijaros que se ven nuestros pies, ¿no? De hacer una foto a mano alzada, ¿no? Y esto es un cartel de la Coppel, que son bastante trabajados, ¿no? Que hay mucha investigación de los 70, de los 80, que le interesa a gente como Lidia Mateo. Es decir, que estos carteles están bastante consultados y luego al final del todo veremos un poco los usos que se hacen de este tipo de documentación, ¿no? Pues no sé, estos son carteles con los presos relacionados con Agustín Rueda, con presos de Carabanchel. Bueno, este tipo de cartelería que no se conserva en ningún lado, ¿no? Pues ocupación, lo que os decía. Ocupación, memoria, cientos de carteles, por abrir uno, del que os decía, una fiesta en Minuesa, por ejemplo, abriendo al azar, ¿vale? Una fiesta en Minuesa, que como sabéis fue una de las primeras ocupadas aquí de Madrid, ¿vale? Este es el cartel 252. Esto significa que solo conservamos una copia, ¿vale? Y esto es lo que mide. Pues al final este tipo de cartelería, que son carteles producidos en A3 fotocopiados, solo se conservan, que yo sepa, muchos de ellos solo se conservan en la FAL. Y de hecho los investigadores que estudian este tipo de cosas se acercan a la FAL porque no se encuentran en ningún archivo del Estado ni en algún archivo de ningún partido político. Tú te acercas al archivo del PC y esto no se conserva, ¿vale? Pero en la FAL sí, ¿no? Pues ya te digo, serían todo esto. Voy a ir rápido, compa, que hemos empezado ahí cuarto y me gustaría cerrar ya, por si queremos también hablar un poquito entre todos. Esto sería como el fondo general, pero luego hay dos fondos particulares, que son fondos donados por militantes concretos que forman parte de... Es decir, que la colección de cartelería de estos dos militantes, de Jenny Benimeli y de Luis Moreno, forman parte de sus fondos personales, ¿vale? Lo que pasa es que la parte más importante de sus fondos personales son sus colecciones de cartelería. No quiere decir que el resto de lo que ellos han donado a la FAL no sea importante, porque Luis Moreno, por ejemplo, tiene una biblioteca de 1.200 ejemplares que es un tesoro. Una biblioteca de formación política de la hostia y en la que la parte de anarquismo es muy importante. Pero su fondo de cartelería es el que es verdaderamente valioso. Pero antes de ver el de Luis, vemos el de Jenny, por ejemplo. Estos carteles, que son muy poquitos, tienen mucho valor porque son carteles producidos en el Atelier de Bellas Artes, que el Atelier de Bellas Artes era quien producía los carteles de mayo del 68. Aquí está el sello del Atelier. Son carteles originales de mayo del 68. Aquí era un cartel antipolicial producido por los estudiantes de Bellas Artes. Jenny Benimeli era una compañera valenciana que estudió enfermería y en ese momento estaba trabajando. Ella, por cuestiones de la vida, emigró a Alemania. En Alemania estudió enfermería y ella empezó a ejercer en Francia en el contexto de mayo del 68. Lo que pasa es que en el contexto del mayo del 68 conoció a los anarquistas españoles exiliados allí. Empezó a salir con Abel Paz, que fue el autor de Durruti y la Revolución Española, y conoció a todo el grupo de exiliados españoles. Y los exiliados españoles, unos no, pero otros sí, participaron de todo el contexto de mayo del 68, ¿vale? En el contexto del mayo del 68 era normal que los anarquistas españoles exiliados en París fueran a las facultades de Bellas Artes, cogieran carteles y se fueran a pegarlos, ¿vale? Que eso es algo como muy poco conocido. Y no solo los militantes jóvenes como Tomás, Iván y compañía, sino militantes de más edad. Y Jenny era muy cuca y lo que hacía es que, sí, claro, pues se iba a pegar carteles, pero siempre se guardaba uno. Y le decía a la gente del atelier, es decir, a los chavales que estaban en el atelier de Bellas Artes dibujando estos carteles que revolucionan toda la gráfica política y que, entre otras cosas, hacen carteles de este tipo, equiparando a los medios de comunicación con la gendarmería. Es decir, son los medios de comunicación, es la televisión francesa la que está ejerciendo de policía. Porque es la que nos está señalando a nosotros. Entonces, claro, es como esta comunicación política tan sencillita, con tan pocos medios, pero tan imaginativa y tan potente, ¿no? Tan potente y tan autopensada, ¿no?
porque me llama muchísimo la atención, ¿no? Bueno, imaginaros, ¿no? Tenemos este tipo de carteles, ¿no? Que son increíbles. Me llama mucho la atención que en este contexto de hacer este tipo de carteles situacionistas, el fondo de Jenny es la hostia. Me llama mucho la atención que en este contexto, ¿no? Viendo este tipo de carteles que ya lo estáis viendo un poquito así por encima, ¿no? Pues nos encontremos con carteles como este, ¿no? Yo pensaba que la denominación mayor 68, o sea, imaginaros, yo tampoco tengo especialmente idea de esto, era como posterior, pero no, ellos ya eran... Se empezó a producir el término mayo del 68, ¿no? Y ellos tiraron este cartel, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Sellado por el Atelier Popular de Bellas Artes, donde ya hace una mención a mayo del 68, ¿no? Y ya aquí a las fábricas, porque ya estaba habiendo huelga de trabajadores, ¿no? Pues este es el fondo de Jenny, que la FAL tiene un fondo de cartelería original de mayo del 68 que no sé si tiene, por ejemplo, el Reina. Estos carteles, cuando estén todos descritos y hagamos una exposición, pues son una joya, ¿no? Porque son al final los que renuevan un poco la cartelería política y el diseño de cartelería posterior. Siempre lo decimos, estos carteles son importantes, son muy jugosos, pero nunca un cartel de este tipo, del que se hacen copias, va a ser igual que esto. Esto es un cartel hecho a mano. Es decir, esto Jenny se pasaba por las columnas de la universidad y lo iba arrancando, cuando ya habían pasado a la asamblea. Estamos hablando de carteles donde se están anunciando asambleas universitarias, es decir, están hechos a mano, son piezas únicas. Esto no se podía reproducir. Esto sí, ¿no? Pero estos carteles tan sencillitos, del Comité de Acción número 6, ¿vale? Pues al final son los que estaban anunciando toda la actividad política de los estudiantes en lucha de mayo del 68, ¿no? Y eran carteles muy, muy sencillos y están rotulados, están hechos con un rotulador, ¿no? Son piezas únicas que tienen que ver con lo que Jenny pues, se fue pillando de la propia universidad, ¿vale? Está el fondo de Jenny relacionado directamente con mayo del 68, al que no se le ha metido todavía mucho trabajo, pero para que hagáis más o menos una idea, este fondo sí tenemos una colaboradora, Laura Calderón, directamente con él, que es el fondo de Luis Moreno, que es un fondo del que tenemos 1.160 unidades, 1.200 copias. De algún cartelito tenemos varias copias, pero generalmente de cada cartel solo se tiene una copia. Luis, que estuvo exiliado en Francia, desde 1973 hasta que murió, a principios de los 2000, arrancaba carteles de las paredes. Carteles de todo tipo. Si tú te acercas al fondo de Luis Moreno, tienes toda la gráfica política de la transición. Toda. Desde el colectivo de extrema derecha más radical, ¿vale? Nos encontramos, por ejemplo, carteles de CEDADE en Galicia pidiendo la independencia para Galicia y son de extrema derecha, ¿sabes? Carteles del Partido Carlista de Izquierda, de la Comunión Tradicionalista Carlista, de todas las falanges. Bueno, este cartel, por ejemplo, forma parte del fondo Luis Moreno y un cartel del FRAP que estuvo el otro día en la exposición del homenaje a los fusilados del 27 de septiembre. Y esto es un cartel del fondo de Luis, con el loguito del FRAP aquí. Y se conserva bastante bien, ¿vale? Para que veáis un poco el sistema de trabajo de Luis. Este cartel no se expuso porque los compañeros de la comuna ya tenían un cartel, pero si lo veis aquí no se ve. Pero bueno, aquí Luis pone... hay una calle en Madrid que se llama Maniel. Sí. Vale, pues pone que lo ha arrancado en la calle Maniel el 7 de abril de 1977, ¿vale? Con lo cual nos los data, ¿no? Y este es un original del que solo tenemos una copia, porque prácticamente todos los carteles de Luis Moreno solo tenemos una copia, ¿vale? Que es otro cartel
Otro cartel del FRAP. Esto que veis provisional 1 es que cuando llega un fondo de archivo, tú en principio el fondo no lo puedes romper. No puede, la primera fase de inscripción utiliza el sistema de ordenación del propio donante y los carteles de Luis nos llegaron doblados, en muy mal estado, con restos de cola. Algunos carteles con un polvo que creo que eran restos de cristal, porque algunos de esos carteles se encolaban, como sabéis los militantes de la transición, ¿no? Se encolaban para que no te lo arrancaban, ¿no? Se encristalaban, ¿no? Se masacaba cristal en la cola y se pegaban con cristal para que luego no te lo arrancase nadie. Y alguno de esos carteles lo hemos encontrado con ese polvito blanco que entendemos que es cristal machacado, ¿no? Porque los carteles estaban sucísimos, tienen manchas de cola por detrás, ¿sabes? Este está como bastante bien, pero si te acercas de cerca brilla un poquito porque ha sido encolado, él lo arrancaba de las paredes. Entonces, en realidad, tenemos 11 bandejas de planero, ¿vale? Es decir, tenemos 11 bandejitas de estos dos planeros de aquí, que son solo del fondo de Luis y que corresponden a cómo Luis nos los pasó a nosotros, que venían doblados completamente y uno estaba en una caja, otro estaba en otra. Y es provisional porque no tiene... Es decir, tenemos que respetar un poco el proceso de ordenación que nos da el propio donante en esta primera fase, pero no tienen mucho orden. Es decir, Luis no generó un archivo personal bien organizado y ni falta que hacía, pero nosotros en esta primera fase lo tenemos que respetar. Sí que es verdad que están separados los carteles de partidos políticos, de sindicatos y otros, porque a Luis también le interesaban mucho pues, los carteles del movimiento, no sé, si había un cineclub clandestino, por ejemplo, a finales de los 70, él quitaba esos carteles, ¿no? O de asamblea efímera, o del movimiento LGTB, o de organizaciones blandas, de colectivos, de asambleas, ¿vale? Que no son partidos ni sindicatos, ¿no? Pues solo en este primer cartel ya se puede ver, ¿no? Te puedes... Pues fíjate, ¿no? O sea, solo en esta primera bandeja, pues lo que yo os decía, ¿no? Carteles de los nazis de Cedades. O sea, estos son carteles que se pegaban en España, ¿eh? Carteles más nuevos de la Nación Joven, que creo que son la Juventud de Democracia Nacional. De las Falanges. Esto es un homenaje a Onésimo de Redondo, de una de las Falanges. Acción Joven, un cartel de Inestrilla, carteles de la Radi, ¿vale? De la Radical Gay, o de Lambda, creo. Carteles con esta producción tan modesta, ¿no? Tan modesta, tan sencilla, ¿no? O sea, un cartel para pedir que Gredo sea, entiendo, ¿no? Nombrado Parque Nacional. O sea, es que esto se conserva en poquísimos sitios, ¿no? Y al final esto es un cartel en A4. Y si tú te acercas al fondo de Luis Moreno, que ya tiene cierto nivel de descripción y que ese nivel de descripción te permite recuperar carteles por organizaciones políticas, por mil cosas, incluso por iconografía y demás, pues te encuentras que tienes toda la gráfica política de la transición en un mismo fondo, ¿vale? Aquí carteles sindicales del CSUD, no sé, ¿sabes? Como brutal. De partidos políticos, para imaginar lo mismo, ¿no? Con la playa de partidos que había, y esto solo en la primera bandeja, ¿vale? Pues eso, ¿no? Aquí desde carteles de la CTC, que eran los carlistas de derecha, hasta carteles del Partido Carlista, que luego acabó en Izquierda Unida, de todas las organizaciones comunistas a la izquierda del PC, no sé, de la Joven Guardia Roja, de organizaciones maoístas que yo no sabía ni que existían, de todas, ¿no? Pues imaginaros, ¿no? Hay 11 bandejas como estas. Son 1.200, 1.100 y pico carteles, de los que hay 1.200 copias, ¿no? Este fondo es un tesoro, porque solo acercándote a este tesoro puedes estudiar la comunicación política de la transición. Y mucha gente nos pregunta, ¿y conserváis estos carteles? ¿Conserváis los carteles que probablemente no se puedan consultar ni siquiera en un archivo de la extrema derecha? Y los consulta la FAD, los conserva la FAD. Claro, porque esto al final es el fondo de Luis Moreno y el tratamiento documental
de la cartelería se puede hacer de muchas formas. Alguien puede venir aquí a consultar cartelería de la CNT o consultarla en algún archivo público y hacer un uso, digamos, histórico totalmente contrario a esa documentación, ¿vale? Y se puede utilizar, por ejemplo, la cartelería de la extrema derecha o la documentación generada de la extrema derecha para entender, por ejemplo, cómo nos representaba, cómo nos miraba la extrema derecha a nosotros. Que eso se estudia, por ejemplo, en historia de las mentalidades, ¿vale? Es decir, cómo te construye la extrema derecha, cómo construye mientras tú estás montando Ateneos, estás montando 40.000 cosas, estás montando servicios de atención, estoy hablando de 70, 80, ¿no? De autogestión de la salud, estás haciendo 40.000 cosas, ¿no? Pues la extrema derecha te está representando como un porrero, como tal, o como un vago, y eso aparece en su cartelería y en su comunicación política. Entonces, las formas de representación del enemigo son interesantes, ¿no? Para estudiarlas desde nuestro punto de vista, ¿no? Y este es el fondo de Luis, que está en un proceso de descripción relativamente avanzado, ¿vale? Y ya con esto acabamos. Este tipo de fondo, que es el fondo de cartelería, ya os digo, tiene mucho uso, y los usos no son solo universitarios, ¿vale? Y con esto ya acabamos. O sea, la FAL cierra cada año con en torno a unos 500 carteles, unas 500 consultas de investigación, y esas consultas pueden ser desde un compañero que quiere saber dónde está enterrado su bisabuelo, ¿vale? Hasta un periodista del canal Historia o de una cadena de documentales alemana o francesa que está haciendo un documental sobre el movimiento obrero en el sur de España. Yo qué sé, 40.000 cosas, ¿no? Estudiantes, TFG, TFM, no sé, colectivos de todo tipo, ¿vale? Pues los carteles, por ejemplo, de la FAL algunas veces salen originales, ¿vale? Como este original de Mujeres Libres, pequeñísimo, ¿vale? Que salió para Lo Popular, que es una exposición que se hizo en el IBAM, en el Instituto Valenciano de Arte Moderno de Valencia, y es una exposición que hizo Pedro G. Romero sobre lo popular, es decir, en la parte de cartelería, pues tenía que ver con cartelería generada pues, por organizaciones populares, ¿no? De partidos, de organizaciones políticas, pero no solo, ¿no? Aquí aparecen cosas de publicidad, de 50.000 historias, ¿no? Pero bueno, salió lo típico, ¿no? Para una exposición de un museo, ¿vale? Salieron muchos carteles también, por ejemplo, para esta exposición, que es como muy prototípico, ¿no? Esta es una exposición del Memorial Democràtic, que es la institución de memoria de la Generalitat, ¿vale? Esta es una exposición sobre el anarquismo en Cataluña, pero no solo en la época de la guerra, sino hasta finales de la Guerra Civil. Hasta nuestros días prácticamente. Y mucha cartelería relacionada con el movimiento Ocupa, con el movimiento antiglobalización y demás, ha salido de la FAL, ¿vale? Porque eso ni siquiera en Cataluña lo conservan, o por lo menos no lo han pedido a nosotros, ¿vale? Pues este tipo de actividades más o menos institucionales para la que la FAL ayuda en la parte de cartelería, ¿vale? Pero luego también pues para carteles del movimiento, para compañeros del movimiento, en este caso del movimiento antifascista, pues como los compañeros de Alcorcón, que hicieron la exposición en homenaje a Richard y nos pidieron cartelería de la fundación, y para eso está la FAL, ¿vale? Para apoyar a un investigador particular o a un comisario que está haciendo una exposición para un museo, y para apoyar a los compañeros que en un determinado momento pues, le piden ayuda a la fundación pues, para que preste fondos para una exposición de homenaje a Ricardo, que fue asesinado por los nazis en Alcorcón hace 30 años, ¿no? Y es decir, estamos para eso, ¿vale? Para ayudar en lo que nos sea posible y a todos los niveles, con el fondo de cartelería y con todos los fondos que tenemos, ¿vale? Que es lo que nos permite, pues eso, ¿no? Que al final los fondos que conserva la fundación, que es el archivo de la CNT, estén al servicio un poco de toda la gente que lo necesite, y que es lo que nos permite tener, y que esos fondos no estén parados, no estén metidos, sirvan para algo. Y al final, esas 500 consultas, 500 peticiones de investigación, es lo que garantiza que estos fondos tengan salida y va a más, ¿no? O, por ejemplo, las exposiciones que hace la propia exposición, la propia FAL en nuestra sede, ¿no? Como esta exposición, la de Antifa Madrid, que es una exposición que comisario Jacobo Rivero sobre el movimiento antifascista en Madrid en los años 90, ¿vale?
pues mucha de esta cartelería forma parte del Fondo Jacobo Rivero, que el Fondo Jacobo Rivero es un fondo que está depositado en la Fundación y que es un fondo con mucha cartelería antifascista, sobre todo de origen alemán, que la FAL no tenía, ¿vale? Pero es cartelería pues muy valiosa, que al final tiene que ver con el rearme antifascista que hubo en Madrid o con la reorganización antifascista que hubo en Madrid, pues para hacerle frente a los nazis en los 90, ¿vale? Básicamente, para defender los puestos de Tirso y demás, ¿vale? O la exposición de archivos indisciplinados, que es una exposición que se ha ido con cartelería y con agitprop de la Radical Gay, ¿vale? Que es una exposición relacionada con el movimiento LGTB aquí en Madrid en el contexto de los 90 y con la Radi y con LSD, que era la Radical Gay era la organización de gays y LSD era la organización de lesbianas y todo ese fondo lo conserva la Fundación, ¿vale? Pues Lucía Simón hizo una exposición con todo ese fondo de propaganda y estos son originales que se pusieron en estas paredes. Al final, hace una exposición de este tipo, te genera una jornada bien, la anuncias bien y todo este tipo de cosas funciona. O para hacer piezas del mes, que son este tipo de cositas de las que os he hablado antes, ¿no? De coger un cartel, hacer un acercamiento para explicar el valor de este cartel concreto. Pues yo creo que llevamos 3 años haciendo como la pieza del mes. Pues esta fue una que hicimos hace unos meses. Hicimos una pieza del mes sobre este cartel, que es un original de Guerra del 37, que es tremendo. O sea, aquí, lo mismo que os decía, ¿no? De cómo se estudia la representación política del enemigo, que en este caso el enemigo de la extrema derecha podemos ser nosotros, ¿no? Y cómo nos construyen a nivel de imaginario, cómo nos representan. Pues en este cartel está toda la iconografía de cómo representamos a la extrema derecha o al enemigo históricamente. Si tú te acercas, por ejemplo, a cómo se representa la prensa satírica de carácter obrero a los ricos, siempre se los representa gordos, con un puro y un monóculo, ¿vale? Pues está aquí la mitra de la iglesia, ¿vale? La esvástica de los nazis, las bombas con el símbolo falangista, con las faces de los italianos, ¿vale? Aquí no se ve bien, pero está haciendo alusión a una calavera del 34 que tiene que ver con la represión de la Revolución de Asturias. Es decir, es toda la iconografía de representación del enemigo, ¿vale? Y es un cartel producido por Juventudes Libertarias, ¿no? Y encima alude al Reinaré en España, que está haciendo alusión al escapulario del Sagrado Corazón de Jesús que llevaban muchos milicianos de Falange o de los carlistas, que lo llevaban aquí, ¿vale? Llevaban el Sagrado Corazón de Jesús y el Reinaré en España, ¿vale? Y es un cartel eso producido por la Juli, por Juventudes Libertarias, o que es la pieza del mes de este mes, que se ha publicado justo hoy, ¿vale? Que es un cartel que ha hecho es una pieza del mes que ha hecho Laura Calderón con uno de los carteles que se hicieron para denunciar la Primera Guerra del Golfo, ¿vale? Y que se hizo, pues, a principios de los 90, pues en pleno movimiento por insumisión, ¿vale? Pues con los Ateneos Libertarios, con CNT, con el Movimiento de Objeción de Conciencia, que probablemente el Movimiento de Objeción de Conciencia de Madrid done todos sus fondos también a la FAL. O sí, bueno, trabajos también más normativos, por llamarlo de alguna manera, o recorridos más normativos, como un TFG, por ejemplo, de Adriana Contreras, de una estudiante de conservación que hizo precisamente un trabajo sobre los fondos del exilio, ¿vale? Que son estos fondos que os he contado antes, que son carteles de mítines en Francia y demás. Esto es como muy normal, hacer un trabajo de investigación sobre partes de nuestro fondo, pues en este caso desde el ámbito de la conservación. O este TFG de Conchi, que es una barbaridad, buenísimo este TFG, un trabajo de final de grado súper pequeñito, pero de muchísimo valor, sobre la gráfica del movimiento LGTB, ¿vale? Y buena parte de este trabajo de investigación sobre la gráfica del movimiento LGTB en España se ha hecho con fondos de la FAL, ¿vale? Pues esto es un trabajo de final de grado de una estudiante súper joven, ¿vale? Pero al final o pasa por la fundación o este tipo de cartelería es muy difícil de estudiar, porque no se conserva en demasiado fondo y hay una responsabilidad, en demasiado archivo, y hay una responsabilidad también por parte de la FAL, pues que estos fondos sean
sean accesibles, ¿no? Vale, pues ya vamos 1 hora y cuarto. Yo creo que ya está bien. Lo que quería era más o menos dar unas pinceladas sobre los distintos fondos. Esto se quedará grabado, también es interesante porque muchas veces la gente, o el imaginario que hay relacionado con el fondo de la FAL es que solo conservamos documentación de CNT y evidentemente no es así. Los investigadores de la fundación o la gente que se acerca a la FAL sabe que conservamos mucha documentación no solo del anarquismo, sino conservamos mucha documentación de los movimientos sociales, de 50.000 cosas. Y en el fondo de cartelería, pues una representación muy, muy clara, ¿no?, de que no se conserva documentación solo del movimiento libertario, ¿no? Un tesoro documental que al final pues, se irá trabajando, irá ofreciendo sus frutos, pero bueno, ya lo está ofreciendo y al fin y al cabo, pues bueno, que los compas de Alcorcón pillen carteles de la FAL, lo utilicen esos carteles para hacer un homenaje a un compañero asesinado por los nazis y que eso al final tenga que ver con el recuerdo a los nuestros, el recuerdo a... No solo el recuerdo a los nuestros, sino entender que los documentos de archivo no son documentos que están solo al servicio de los historiadores. Esta es documentación generada por los nuestros y las nuestras, y al final nuestras genealogías políticas están aquí. Nos sentimos orgullosos de ellas porque al final esto es un archivo posicionado, esto no es un archivo del Estado, esto es un archivo al servicio de las luchas populares, las del anarquismo sí, pero no solo. La del antifascismo, por ejemplo, ¿no? Y los archivos lo que pretendemos también muchas veces es que toda esta documentación no solo sirva, digamos, para ser estudiada o investigada por los historiadores, que evidentemente estamos para eso, sino que sea una documentación que permita pues, reconocernos, pues, hacernos partícipes de una genealogía de lucha, saber que hubo compañeros que dieron la batalla hace unos años y que esas batallas se van a ir replicando con el tiempo y que ahora nos toca darla a nosotros y le pasaremos el testigo a otra gente, ¿vale? Y al final es pues, toda esa memoria documental en la que permite, digamos, hacer una trabazón entre los anarquistas del ayer, los anarquistas de hoy y los que vendrán, que a lo mejor utilizarán documentación que hemos generado nosotros. No sé si documentación en papel, que es el tema, pero sí que seguirán un poco nuestros pasos. Eso espero al menos, ¿vale? Y cualquier cosita del archivo me preguntáis a mí o me escribís, que yo voy a estar detrás del correo electrónico. Soy Juan, soy el archivero de la Fundación y nada, estamos para ayudar, ¿vale?